Hola a todos. Vamos a mantener un animado debate sobre la Armada rusa. A partir de 2022, Rusia sigue confiando en su posición naval. Siempre han estado orgullosos de ser una nación poderosa. Pero cometieron un error cuando atacaron Ucrania. Esto no solo paralizó los planes de modernización naval de Rusia, sino que también causó importantes pérdidas en todos los aspectos: económico, político, diplomático, etc. Lo más grave es que el número de buques de guerra rusos está disminuyendo, lo que puede considerarse una alerta roja. Pero, ¿es esto lo peor? Vea el vídeo para saberlo. La batalla de los buques. Hace solo 2 años, nadie creía que Ucrania pudiera resistir el poderío militar de Rusia. Sin embargo, aquí estamos en 2024, cuando la feroz resistencia de Ucrania ha demostrado que todos los escépticos estaban equivocados. A pesar de su superioridad, Ucrania ha conseguido no solo defender su soberanía, sino también hacer retroceder a las fuerzas rusas, demostrando una valentía notable frente a unas probabilidades abrumadoras. Las fuerzas navales rusas fueron uno de los retos más formidables a los que se enfrentó Ucrania. Sin embargo, gracias a sus estrategias innovadoras, su ingenio y cierta ayuda internacional, Ucrania ha podido contrarrestar eficazmente el dominio naval ruso en el Mar Negro y el Mar de Azov. Sin embargo, impugnar el dominio naval de Rusia podría incluso considerarse un eufemismo, teniendo en cuenta cómo se están desarrollando actualmente las cosas en el Mar Negro. ¿Quiere una pista? Estos titulares de periódico deberían pintar un cuadro bastante vívido. Ucrania ha roto la supremacía naval de Rusia en el Mar Negro. Ucrania está ganando la guerra en el frente del Mar Negro. Ucrania no tiene armada, pero está machacando a Rusia en el Mar Negro. No pinta muy bien para Rusia, ¿verdad? Aunque estos titulares bastan para subrayar los notables logros navales de Ucrania en la guerra ruso-ucraniana, una mirada más atenta a los acontecimientos que los inspiraron le ayudará a comprender en cuántos problemas se encuentra Rusia. Hagamos un rápido repaso de todos los buques rusos que las fuerzas ucranianas han conseguido destruir o dañar gravemente desde el comienzo de la invasión. 22 de marzo de 2022. Un buque ruso de la clase Raptor es alcanzado por un misil guiado antitanque ucraniano, lo que provoca que esta patrullera costera de alta velocidad sea remolcada rápidamente. 24 de marzo de 2022. Se incendia un buque de desembarco de la clase Alligator, llamado Saratov, atracado en Berdyansk, Ucrania. Ucrania reivindicó rápidamente la autoría del ataque, informando de que se había llevado a cabo con misiles balísticos tácticos OTR-21 Tochka de corto alcance. Por su parte, Rusia informó de que el buque había sido remolcado fuera de la zona, pero no mencionó ningún detalle sobre la causa del incendio. Curiosamente, la Armada rusa solo tenía 3 de estos buques de la época de la Guerra Fría en servicio activo, por lo que el éxito de Ucrania al apuntar a uno de ellos representa un golpe significativo a las capacidades navales de Rusia en la región. En los días siguientes, otros 2 buques rusos, el Cesar Kunikov y el Novichokazk, atracados en las cercanías, también huyeron de la zona en circunstancias similares, con el fuego y el humo envolviendo sus cubiertas. 3 de abril de 2022. El día de una de las mayores victorias de Ucrania en el teatro naval, el día en que el crucero de misiles guiados clase eslava llamado Moskva fue derribado por la armada ucraniana. Pero, ¿qué tiene de especial este buque? Bueno, el buque era el único buque insignia de la flota del Mar Negro, el principal activo naval de Rusia en la región. El Moskva lideró el asalto naval durante la invasión rusa de Ucrania, desempeñando un papel crucial en el asalto anfibio a la isla de la Serpiente. El Moskva también estaba considerado uno de los buques de guerra más poderosos y emblemáticos de la zona, y acabó convirtiéndose en el mayor buque de guerra soviético hundido desde la Segunda Guerra Mundial. Y en caso de que no haya sumado 2 más 2, el Moskva llevaba el nombre de la capital de Rusia, Moscú, lo que añadió una capa simbólica a su destrucción. El honor de llevar a cabo esta destrucción correspondió a 2 misiles antibuque Neptune lanzados desde la costa de Crimea. Al principio se produjo una enorme explosión que envolvió Moscú en llamas. Sin embargo, el buque acabó hundiéndose un día después mientras era remolcado, según confirmaron las autoridades rusas. El Moskva se llevó por delante al menos a 18 marineros,
aunque algunos informes afirman que el número de muertos fue significativamente mayor. Los primeros días de mayo de 2022 no supusieron ningún alivio para la Marina rusa. 4 patrulleras más de la clase Raptor fueron eliminadas gracias a los drones ucranianos Bayraktar TB2. Rusia solo tenía unas 16 de estas embarcaciones, lo que significa que Ucrania consiguió eliminar más del 30% de ellas en poco más de un mes. Aunque, para ser justos, 3 de estas embarcaciones fueron directamente destruidas en el segundo ataque, mientras que la cuarta fue remolcada a Sebastopol para su reparación. En el mismo ataque, se hundió cerca de la isla de la Serpiente una lancha de asalto de alta velocidad BK-16, una de las 12 del arsenal naval ruso, el 7 de mayo de 2022. Los drones Bayraktar TB2 siguieron causando estragos en el Mar Negro. Esta vez su objetivo era una lancha de desembarco de la clase Surna, estacionada en la isla de la Serpiente. 17 de junio de 2022. La corbeta de clase Bayan M. Veliki Ustyug, que participó en la invasión rusa de Ucrania, es remolcada por el río Volga en un estado poco deseable. Esta corbeta formaba parte del esfuerzo de modernización de la Armada rusa y representaba una actualización masiva de la clase Bayan original, construida a partir de 2004. El buque dañado por Ucrania era uno de los 20 que componen el arsenal de la Armada rusa. El mismo día, el 17 de junio, Ucrania informó de que había hundido un remolcador de rescate ruso construido para remolcar buques en peligro, suministrar agua y electricidad a otros buques, evacuar a personal herido y combatir incendios en el mar. El buque, llamado Vasily Beck, fue derribado por 2 misiles Harpoon que Ucrania recibió de Dinamarca. El 29 de octubre de 2022, Ucrania vuelve a hacer llover fuego con vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones. Esta vez los drones alcanzaron al dragaminas de clase Natia Ivan Golubets en Sebastopol, dañando el buque de la era soviética utilizado para el rastreo de minas oceánicas. Pero esto está lejos de ser el mayor golpe de la Armada ucraniana el 29 de octubre. Durante el ataque ucraniano a Sebastopol, la fragata de clase Almirante Grigorovich, llamada Almirante Makarov, fue alcanzada por al menos un dron, que al parecer inutilizó su radar. ¿Por qué es importante este impacto? Porque se trata del nuevo buque insignia de la flota del Mar Negro, tras el hundimiento de Moscú. Además, no olvidemos que este buque también participó en la invasión, lanzando misiles de crucero contra una refinería de petróleo ucraniana y depósitos de combustible en Odessa, y aterrorizando a la población local. Aunque la Armada rusa afirmó que el almirante Makarov solo sufrió daños leves, el buque quedó fuera de servicio hasta agosto de 2023. Eso supone 10 meses de inactividad de una de las fragatas más avanzadas de Rusia. Una enorme victoria para Ucrania. El 4 de agosto de 2023, el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y la Armada ucraniana colaboraron para dañar un buque de desembarco de la clase Raputin cerca del puerto de Novorossiysk, a unos 408,429 metros al este de Sebastopol. El buque, llamado Olenegorsky Gornyak, era uno de los 15 buques de desembarco de la clase Raputin, la más importante al servicio de la Armada rusa. En el momento del ataque estaba prestado por la Flota del Norte. Aunque el Olenegorsky Gornyak no fue hundido, sufrió graves daños. Sin embargo, incluso esto fue suficiente para provocar un cambio en el teatro naval, ya que la Armada ucraniana informó de que los buques rusos estaban abandonando el puerto y dispersándose por el Mar Negro. 13 de septiembre de 2023. Ucrania lleva a cabo una incursión nocturna en Sebastopol. En esta incursión participaron bombarderos tácticos supersónicos todo tiempo, Sukhoi Su-24 ucranianos, cuyo objetivo era un submarino de ataque mejorado de clase Kilo Rostov-na-Donu y otro buque de desembarco de clase Raputin llamado Minsk. Los buques fueron alcanzados por misiles Storm Shadow, que destruyeron visiblemente el Minsk y dañaron irreparablemente el Rostov-na-Donu. Sin embargo, el gobierno ruso no parece estar de acuerdo con lo de irreparable, y ha prometido devolver ambos buques a su estado operativo. Sin embargo, esto no será fácil, ya que el ataque ucraniano a Sebastopol también dañó gravemente las instalaciones de reparación del dique seco de la ciudad,
complicando aún más los esfuerzos de Rusia para reparar sus activos navales dañados. El mismo día, en el mismo ataque, se hundió una patrullera de la clase Ternit. El 24 de septiembre de 2023, Ucrania volvió a atacar con drones navales, dañando el patrullero del proyecto 2260 de la Armada rusa llamado Sergei Kotov. Pero este ataque solo consiguió dañar el buque. La Armada ucraniana acabó el trabajo el 5 de marzo de 2024, cuando los drones marítimos Magura V-5 hundieron el Sergei Kotov frente a las costas de Crimea. Este fue el tercer barco notable que Ucrania consiguió hundir en 2024. Pero no nos adelantemos. No cuando la Armada ucraniana consiguió dañar otros 2 buques rusos en 2023. El primero fue el 4 de noviembre. Las fuerzas ucranianas atacaron con misiles de crucero el astillero de construcción naval de Saliv, en Kerch, Crimea. Este ataque dañó una flamante corbeta Ascot de la clase Karakurt, armada con misiles de crucero Caliber. La corbeta, aún en pruebas en el mod, fue considerada una pérdida total tras el ataque de noviembre, 26 de diciembre de 2023. La Fuerza Aérea de Ucrania lanza misiles de crucero Storm Shadow o Scalp que impactan contra Novichokazk, un buque de desembarco de clase Rapuchin atracado en Feodosia, Crimea. ¿Le suena el nombre? Debería, ya que se trata del mismo buque de desembarco que fue blanco de los ataques de marzo de 2022. Entonces huyó del lugar con daños mínimos. Ahora, si hemos de creer los informes ucranianos, Novichokazk ya no existía. Al parecer, el ataque ucraniano detonó las municiones a bordo de la nave, provocando una explosión masiva que, según los informes, se cobró la vida de al menos 33 de los 74 miembros de la tripulación. La eliminación del Novichokazk supuso un importante obstáculo para la capacidad de la Armada rusa de seguir invadiendo la costa ucraniana del Mar Negro, lo que hizo de este ataque una forma triunfal de cerrar 2023. Febrero de 2024 marcó el comienzo de un nuevo capítulo en el conflicto naval ruso-ucraniano, igualmente devastador para la flota del Mar Negro. El 1 de febrero de 2024, una de las 20 corbetas de la clase Tarantul, Ivanovets, es supuestamente hundida en Donetsk, Crimea, por cortesía de los drones marítimos Magura V-5. Justo antes de hundirse bajo la superficie, con la popa hacia arriba, el cargador del buque detonó, dando lugar a una espectacular serie de explosiones. Toda una despedida para el Ivanovets. El 14 de febrero de 2024, Ucrania remata otro buque que había sido dañado en marzo de 2022. El gran buque de desembarco de clase Rapuchin Un César Kunikov sufrió el mismo destino que su compañero Novichokazk. La única diferencia es que encontró su fin a manos de los drones Magura V-5 y que fuentes rusas confirmaron su hundimiento. Pero dado que Ucrania publicó un video que mostraba dicho hundimiento, sería bastante difícil negarlo. Y de nuevo, estamos hablando de Rusia. Nada es imposible. Pero volvamos a las imágenes ucranianas. El granulado video en blanco y negro muestra un dron Magura VP-5 moviéndose increíblemente rápido sobre las olas nocturnas, tanto que parecía una pequeña lancha motora. En una clásica historia de David contra Goliath, esta pequeña lancha golpea al monstruo de casi 113 metros de largo, haciéndolo explotar espectacularmente. El video termina con el César Kunikov rodando sobre su costado de babor antes de hundirse con unos 70 tripulantes a bordo. Al día siguiente, Putin destituyó al comandante de la flota del Mar Negro, almirante Viktor Sokolov, y lo sustituyó por su jefe de gabinete, el vicealmirante Sergei Pinchuk. El almirante Nikolai Yevmenov, comandante en jefe de la Armada rusa, correrá la misma suerte aproximadamente un mes después, siendo sustituido por el comandante de la flota del norte, almirante Alexander Musayev. Ambos movimientos son consecuencia directa de los espectaculares ataques ucranianos contra la flota del Mar Negro. 23 de marzo de 2024. Un ataque ucraniano con misiles daña un buque de inteligencia de la clase Yuri Ivanov, Ivan Kurs, durante un ataque al puerto de Sebastopol. El mismo buque había sido atacado anteriormente por aviones no tripulados ucranianos en mayo de 2023. Los dos ataques contra el mismo buque no fueron accidentales.
Las fuerzas ucranianas han estado cazando al Ivan Kurs durante casi un año entre los dos ataques. ¿Por qué? Este buque de 4.000 toneladas está equipado con receptores de alerta de radar y dispositivos similares de escucha, electrónica que permiten a las fuerzas rusas localizar los radares y misiles ucranianos dispuestos a lo largo de la costa del Mar Negro. Los mismos radares y misiles se han utilizado para derribar múltiples aviones de guerra rusos que sobrevolaban el Mar Negro y apuntar a buques de guerra que navegaban por él. Así que se puede ver por qué la protección de este equipo es en el mejor interés de Ucrania. Mientras el Ivan Kurs esté activo, las fuerzas rusas pueden esencialmente trazar un mapa de las fuerzas costeras ucranianas, adelantándose a sus golpes, dado que el segundo ataque contra el buque no lo hundió, sino que solo infligió daños. Es probable que Ucrania vuelva a atacar pronto al Ivan Kurs. 21 de abril de 2024. El Komuna, el buque más antiguo en servicio de la Armada rusa, es alcanzado por un misil antibuque en Sebastopol. Aún se desconoce el alcance de los daños sufridos por el buque salvado. 6 de mayo de 2024. Los drones navales Magura V-5 vuelven a hacer de las suyas. Esta vez destruyen una patrullera, identificada posteriormente como un buque de clase Mangust, valorado en $3 millones y utilizado para operaciones de búsqueda y rescate y de lucha contra la subversión. Cuando se suman todos estos ataques, queda claro por qué los informes afirman que las fuerzas ucranianas han destruido un impresionante 25% de los buques rusos en el Mar Negro. No está mal para un país que carece de armada, ¿verdad? Incluso hay informes de que los buques rusos están abandonando por completo el Mar Negro, encendiendo la esperanza de que Ucrania pueda recuperar Crimea después de 10 largos años. Según el capitán ucraniano Dmitry Pletenchuk, actualmente solo queda un barco perdedor con misiles en el Mar Negro. Falta de recursos y agotamiento del equipamiento militar. Ucrania debe estos increíbles resultados a la audaz e innovadora campaña asimétrica llevada a cabo contra un adversario que podría ser más fuerte pero que tiene aversión al riesgo y carece de imaginación. Parece que el país inventa constantemente nuevas formas de hundir los barcos rusos y, evidentemente, ha tenido bastante éxito. Pero, ¿no puede Rusia simplemente reemplazar los buques que Ucrania elimina? Después de todo, el país es famoso por su sólido complejo militar industrial y sus vastos recursos. Corrección. El país era conocido por estas cosas. Tras la invasión de Ucrania, Rusia se movilizó por completo. Política, industrial y militarmente. Esta movilización total ha tenido un gran coste, tanto metafórica como literalmente. Sencillamente, la movilización ha agotado recursos que el Kremlin no puede renovar. Y recuerda que estamos hablando de buques de guerra, no de activos desechables. Cada buque requiere una importante inversión de tiempo y dinero, dos cosas que a Rusia se le están acabando, incluso con equipos militares más sencillos, como proyectiles y munición. Las pérdidas están superando a la nueva producción. Entonces, ¿qué posibilidades reales tienen los nuevos buques rusos? Si a esto añadimos que los actuales constructores navales rusos se están quedando sin piezas de motor clave, resulta obvio que la capacidad de Rusia para sustituir los buques perdidos por nuevos desarrollos es casi inexistente. Pero, ¿qué pasa con la sustitución de buques perdidos por otros ya existentes? ¿No podría Rusia simplemente reubicar buques existentes de otras flotas para sustituir a los perdidos en combate? Podría ser en teoría, pero en la práctica, este plan tiene un obstáculo importante. Turquía. La invasión de Ucrania ha afectado gravemente a la dinámica en el Mar Negro, otorgando a Turquía un poder significativamente mayor sobre la región, invocando el artículo 19 de la Convención de Montreux, un acuerdo internacional que regula el paso de buques por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Turquía cerró sus estrechos al tránsito de vehículos militares, cuya base de operaciones no esté en el Mar Negro. En otras palabras, ninguna otra flota rusa podría acudir al rescate de la flota del Mar Negro. Funcionarios estadounidenses han elogiado esta medida como una importante contribución a la seguridad de Ucrania. Pero, ¿es la seguridad de Ucrania la única razón por la que Turquía ha optado por este movimiento? No. Turquía considera el Mar Negro una región de vital importancia estratégica. Este mar es crucial para la conectividad de los gasoductos energéticos,
que han permitido al país extraer gas natural. Turquía también disfruta del evidente cambio de poder en el Mar Negro, ya que el país lleva mucho tiempo intentando reafirmarse como actor clave en la región. Esta región ha sido también el principal escenario de la competencia entre Rusia y Turquía a lo largo de los años, por lo que se puede entender por qué Turquía se deleita con los nuevos acontecimientos. Cuantos más buques pierda la flota rusa del Mar Negro, más se erosionará la supremacía naval del país en la zona. Por supuesto, que Turquía actúe como una especie de guardián del Mar Negro también complace a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN que ven a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados y la paz y estabilidad en la zona euroatlántica. Pero no agrupemos todavía a Estados Unidos y Turquía. Aunque Turquía ha suministrado armas a Ucrania y ha apoyado su integridad territorial, es famoso que no se haya sumado a las sanciones contra el régimen ruso. También es famoso que durante bastante tiempo impidió que Suecia y Finlandia se unieran a la OTAN para evitar que la alianza se afianzara en la región y rodeara a Rusia. A fin de cuentas, parece que Turquía sigue sin querer quemar todos los puentes con Rusia, manteniendo una delicada postura de ni amigo ni enemigo, pero es probable que Turquía siga bloqueando el tránsito de buques de guerra a través de sus estrechos en el Mar Negro mientras ello beneficie al país. Loca. Según todos los indicios, será durante bastante tiempo. Es probable que este bloqueo obligue a Rusia a centrarse en la guerra terrestre contra Ucrania. Sin embargo, al igual que ocurre con los buques de la flota del Mar Negro, el tiempo corre en contra de la reserva rusa de activos terrestres. Rusia, el país con mayor número de carros de combate con diferencia, parece que se está quedando sin ellos a un ritmo preocupante. Según algunas estimaciones, el ejército ruso ha perdido casi 3.000 tanques desde el comienzo de la invasión. Eso es más tanques de los que la mayoría de los países tienen para empezar. Es cierto que Rusia empezó la guerra con más de 12.000 unidades, pero este ritmo de pérdidas cada vez más rápido es sencillamente insostenible. Sobre todo teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta el país para reemplazar estas pérdidas. Para empeorar las cosas, determinados modelos de tanques están siendo diezmados en la guerra. Por ejemplo, hay informes de que más de 1.100 tanques T-72, que encabezan los asaltos blindados rusos, han sido destruidos desde el comienzo de la invasión. Lo mismo ocurre con el T-90, el tanque de combate más moderno de que disponen las Fuerzas Armadas rusas, cuyo número se redujo en más de 100 en 2 cortos años. Decenas de otros tanques han sido dañados, abandonados o capturados, disminuyendo gravemente las capacidades blindadas de Rusia. Sin embargo, estas capacidades no solo se han visto afectadas por la pérdida de tanques. Rusia también ha perdido una gran cantidad de vehículos blindados de combate, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de tropas y piezas de artillería. Aunque circulan muchas cifras, se cree que el ejército ruso ha perdido al menos 500 piezas de artillería y más de 6.000 vehículos blindados. Y eso son solo las pérdidas documentadas. El número total de pérdidas no documentadas probablemente sitúa la cifra muy por encima de 10.000. Dado que el complejo militar ruso solo puede producir unos 600 nuevos tanques y 1.000 nuevos vehículos de combate cada año en condiciones perfectas, está claro que reconstruir sus fuerzas blindadas a partir de las cenizas de la guerra no será más posible que reponer su flota naval. Hay otro recurso, posiblemente más importante, que Rusia también está agotando rápidamente: las tropas. El número de bajas militares de Rusia en Ucrania ha superado la marca de 50.000 en abril de 2024. Ahora, usted puede estar confundido por esta información dado el hecho de que Rusia tiene ahora más soldados que cuando comenzó la invasión. Alrededor del 15% más de eso. Esta anomalía tiene que ver con los 300.000 civiles reclutados a finales de 2022. Aunque el número puede parecer impresionante, la verdad es que estos individuos fueron prácticamente empujados al frente sin la formación adecuada, básicamente enviándolos directamente a la muerte. Al parecer, Rusia no tiene más remedio que llevar a cabo semejante atrocidad, porque para cuando los reemplazos pudieran ser entrenados y equipados adecuadamente, no habría prácticamente nadie a quien reemplazar.
así que Rusia puede tener un mayor número de soldados, pero también tiene un número de muertos significativamente mayor cada día que pasa. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, el número de muertos diarios oscila entre 800 y 1000 soldados. Si hacemos números, nos daremos cuenta de que Ucrania podría eliminar a más de 200,000 soldados rusos para finales de 2024, lo que provocaría un daño permanente, sino el colapso del Kremlin, además de la disminución de sus barcos, armas y tropas. Rusia tiene toda una serie de problemas de los que preocuparse: liderazgo mediocre, corrupción rampante en el ejército, información errónea en repetidas ocasiones, ayuda financiera y militar internacional para Ucrania, la superioridad de las tácticas militares ucranianas y las acciones de la OTAN. Mires donde mires, parece que surge otro problema. Pero si hay algo que la invasión de Ucrania debería habernos enseñado, es que Rusia está dispuesta a llegar muy lejos para demostrar algo. Y admitámoslo, incluso con la disminución de sus capacidades militares, Rusia sigue siendo superior a Ucrania en casi todos los aspectos. Además, muchos expertos afirman que Rusia nunca se quedará totalmente sin equipo militar. En el mejor de los casos, el país no tendrá capacidad para satisfacer plenamente las exigencias de la guerra en breve. En el peor de los casos, Rusia encontrará la forma de adaptarse y mejorar su eficacia militar, como ha hecho muchas veces antes, y en sentido figurado, resucitará de entre los muertos. Recordemos que el país dispone de 4 flotas más: la Flota del Norte, la Flota del Pacífico, la Flota del Báltico y la Flotilla del Caspio. La mera existencia de estas flotas demuestra que la Armada rusa no está ni mucho menos vencida. Si Turquía desbloqueara el acceso ruso al Mar Negro, el equilibrio de poder en el teatro naval de la guerra ruso-ucraniana podría cambiar en un instante. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Tiene Putin una estrategia para sacar a Rusia de esta crisis y dar la vuelta a la situación? Si el objetivo es ganar, tendrá que encontrar una forma de salir de este aprieto lo antes posible. Hágame llegar su opinión en los comentarios y no olvide darle a me gusta y suscribirse para recibir más debates en profundidad. Nos vemos en el próximo video.